Estamos entonces. Buenas tardes amigos, a nombre de la Orden Rosacruz OM, fundada por el Venerable Maestro Om Yewan Som, les damos la bienvenida a esta nueva charla. El tema de hoy trata acerca de los elementales de la naturaleza respecto a ese gran secreto que consiste en ciertas pruebas que algunos de nosotros habremos leído o nos habremos informado en su momento. No, pero antes de entrar al tema en sí, vamos a precisar algunos conceptos que se han ido impartiendo en diferentes charlas anteriores, porque es importante conocer qué es lo que somos, que a diferencia del hombre realizado, y por qué nosotros de repente tenemos ese sueño de conocer o de repente tener esas experiencias con esas pruebas de los elementos, ¿no? Eh, Entonces, Maestro Yewanson nos dice pues, que toda criatura racional es un trío de materia, energía y ego. Pero dentro de eso que es materia, consideramos a los distintos cuerpos protoplasmáticos que posee, tales como el cuerpo vital, astral, mental, causal, ¿no? Por energía, a las diversas manifestaciones y modalidades energéticas provenientes de cada cuerpo, ¿no? A diferencia del hombre realizado, este no tiene el ego, no tiene ego, entonces lo que tiene es conciencia, porque ha trascendido el estado de animal racional, ¿no? Entonces, es importante marcar esta diferencia para precisar básicamente por qué, de dónde podemos empezar para conocer este tipo de experiencias o pruebas que están ahí prácticamente probándonos a diario con lo que es la escuela de la vida, ¿no? Debemos entender pues que como ego, el ego tiene sus propias aspiraciones, sus propios ideales. Y esas aspiraciones e ideales no lo llevan sino a la satisfacción de sí mismo, a la fornicación, ¿no? El ego tiene mil caras, es multifacético, ¿no? Y el ego es el que nunca va a poder pasar estas pruebas o nunca va a ser probado por los elementales de la naturaleza, ¿no? El ego siempre huye o no quiere saber nada de esta enseñanza, no quiere saber nada de las pruebas de los elementos. El ego solamente quiere satisfacerse. Esa es la diferencia y por qué prácticamente entre el hombre realizado y el animal racional, ¿no? Entonces, sigamos un poco precisando lo que es el ego, ¿no? El ego no recibe ninguna iniciación, nos dice el maestro. Tampoco es sometido a ninguna clase de pruebas que le preparen para la sagrada ceremonia. Sin embargo, muy dentro de lo que es el ego, ¿no? En las mazmorras del ego prácticamente existe la esencia divina, la chispa divina. Es la conciencia o el embrión de alma que tenemos todos, ¿no? Y que está atrapado por el ego. Entonces, precisamos despertar conciencia, precisamos desarrollar prácticamente las facultades de la conciencia o el Buddhata, ¿no? Y cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a despertar prácticamente con todas las dificultades o las pruebas que nos pone la vida, que lo entenderemos más adelante, ¿no? Entonces, cuando el Buddhata realmente reacciona y va a participar de estas pruebas, es el Padre quien lo libera, ¿no? Y participa prácticamente, el Buddhata es el que participa en estas pruebas, no es el ego, ¿no? Y es el Buddhata quien sigue el camino de las iniciaciones, del cual también tendremos que precisar unos conceptos, ¿no? En la vida nos vamos a encontrarnos constantemente con gente pues, que precisa o dice haber tenido esas experiencias o precisa o dice tener títulos de maestros o son iniciados de tal grado, ¿no? Aquellos que pregonan ser iniciados de la logia blanca son simplemente puro ego y como tales simplemente impostores, ¿no? Eh, Alguna vez conversando con unas amistades, pues conocí a alguien que decía que había una persona que se dedicaba a la magia o de repente al curanderismo, ¿no? O de repente a ciertos tipos de brujos que decían tener cierto tipo de grados de iniciados que habían pasado por esas experiencias de las pruebas de los elementales. ¿Por qué decía eso? Porque estaban
relacionados con ciertos maestros de la Rosa Cruz. Y por el simple hecho de hacer favores a la gente, de brindarles de repente algún tipo de salud, algún beneficio, decían pues que los maestros ya le habían asignado un cierto tipo de grado, eran iniciados prácticamente. Entonces, prácticamente todo lo que se dice, todo lo que se habla, todo eso es mentira, ¿no? Porque aquel que realmente vive esta experiencia de las pruebas de los elementos no dice nada, no va a callar, va a tener reserva de lo que va a experimentar. He hecho un pequeño resumen de lo que es el camino de la iniciación en la Rosa Cruz. Esto está extraído del libro La Iniciación Rosa Cruz del maestro Onye Wanzón, más o menos para darnos cuenta de dónde está ubicado este tipo de pruebas de los elementales, ¿no? Aquel que realmente aspira a despertar conciencia, aquel que quiere unirse a su real ser, va a tener que pasar por diferentes tipos de etapas en las iniciaciones. Empezamos por las pruebas de los elementales. Hay 4 pruebas de los elementales que son las pruebas del agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Y es el tema que vamos a enfocarnos y vamos a tratar el día de hoy. Luego siguen pues las pruebas de los guardianes del umbral, ¿no? Luego siguen las iniciaciones de misterios menores, que son 9 iniciaciones. Hasta ahí se puede llegar sin pareja, sin tener, solamente teniendo o trabajando como con la transmutación unipolar, ¿no? Sin pareja prácticamente. Y si quieres seguir más adelante necesita de pareja, de complemento prácticamente. Ya vienen las iniciaciones de misterios mayores o misterios de fuego, que también son 9. Las iniciaciones de misterios divinos o misterios de la luz. Y luego las iniciaciones de los misterios de la resurrección, que también son 9. Entonces, todo ese camino, todo ese proceso son los que han atravesado los grandes maestros, ¿no? De la Logia Blanca. Pero nosotros el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que son las pruebas de los elementos. Entonces, es importante conocer pues que hace mucho tiempo, siempre, en remotísimos tiempos, todas estas pruebas eran experimentadas, eran prácticamente se realizaban, ¿no? Eran aprobadas en el cuerpo físico, ¿no? Dice el maestro Onye Wanzón. Pero para ser probado, para tener ese honor de poder participar en estas pruebas, hay que tener en cuenta algo. Entender pues que estas pruebas se viven a diario y no nos damos cuenta. Son pruebas que la misma vida nos pone, ¿no? La misma vida nos va probando, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos ante un problema, ante una circunstancia de la vida. Prácticamente es lo que nos va aprobando si somos dignos o no de al menos ser llevados hacia estos tipos de pruebas, ¿no? Entonces, eh, en la vida diaria siempre vamos a tener ciertas dificultades, problemas que se resumen en ese conjunto de prácticamente de situaciones que nos pone la vida, a las cuales le llamamos la adversidad. Entonces, donde si más adversidades y más problemas tenemos que vencer, entonces más estamos capacitados o más de repente somos probados, somos pulidos para poder al menos ingresar al sendero de la iniciación, ¿no? Este es el primer paso prácticamente. Hace mucho tiempo las pruebas, ¿no? Eran presentadas al candidato a la iniciación en el plano físico, lo dice el maestro Onye Wanzón. Las pruebas no cambian como la moda. Si hace miles y miles de años atrás el aspirante debía pasar esta prueba en carne y hueso, hoy también estas severísimas valoraciones se las tiene que aprobar con el mismo cuerpo físico, con el cuerpo de carne y hueso, ¿no? En la actualidad estas pruebas elementales se realizan constantemente, actualmente en los mundos internos. El aspirante es probado en los mundos internos, en el plano astral, plano mental, en los diferentes planos, es probado prácticamente
y tenemos experiencias que a veces no recordamos, ¿no? Estas pruebas de los elementos que veremos en otro momento son presentadas constantemente al discípulo con el objeto de probarlo, de pulirlo. Y hacer que su vida sea realmente llena de valor, ¿no? Que tenga coraje, que tenga disciplina. Y lo principal, que tenga castidad, porque sin castidad no se puede pasar este tipo de pruebas, ¿no? En todo hay gradaciones, nos dice el maestro, ¿no? Las pruebas elementales para las personas que aspiran a ser un iniciado, entonces son suaves, son fáciles de vencer, pero las pruebas de los elementos para aquellos iniciados, para aquellos que tienen un grado esotérico, son más difíciles, más complicadas, todo va de acuerdo, ¿no? a su nivel. Entonces vamos a entrar en lo que es en sí las pruebas de los elementos, teniendo en cuenta en la situación que estamos, ¿no? Como ego, tenemos que aprender a vencer, tenemos que aprender a despertar conciencia, tenemos que esforzarnos por despertar, ¿no? Entonces, si nos esforzamos día a día por desarrollar las cualidades de la conciencia, entonces vamos a tener ese mérito de participar de estas pruebas. Normalmente al ego no le interesa, no quiere saber nada de lo que es toda esta enseñanza, ¿no? Huye prácticamente. Y el único destino que tiene el ego es el abismo, nos dice el maestro. Entonces, al haber hecho este preámbulo y tener conocimiento pues, de la situación que estamos, entonces tenemos que darnos cuenta que a pesar que algunos se puedan preguntar, ¿y yo en qué grado estoy? ¿O qué grado a menos de preparación tengo? Entonces, mientras no vivamos los 5 valores de la Orden de los Gurús, mientras no vivamos en castidad, prácticamente no hemos avanzado, ni siquiera hemos entrado al sendero. Lo principal es vivir la castidad, lo principal es vivir los 5 valores de la enseñanza de Rosa Cruz, que al final resumiremos, para al menos tener este tipo de experiencias, ¿no? Si no vivimos, no vamos a conocer nada y vamos simplemente soñar, vamos a fantasear que ciertas experiencias mentales lo vamos a llamar pruebas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los elementales de la naturaleza, como el fuego, el agua, la tierra, el aire, reciben órdenes para que preparen estas pruebas para aquellos que aspiran, ¿no? Entonces, estos elementales en el caso del agua, nos diste el maestro Onye Wanson en su libro, La experiencia que nos habla, que cuando el aspirante es probado, es llevado, por ejemplo, nos pone el ejemplo vivido, en un mar tranquilo, en una embarcación muy sencilla posiblemente, y todo es tranquilidad, una tranquilidad jamás conocida. Entonces estar en el medio del mar, en una embarcación, muy feliz. De un momento a otro la situación cambia. Empiezan las aguas a moverse, a agitarse, y el aspirante pues es forzado a caerse, ¿no? Se cae, la embarcación se vuelca y, y trata de salir a flote porque es hundido. Va luchando, se va esforzando, pero se va dando cuenta pues que el agua del mar cada vez es más y más fuerte, lo va tumbando nuevamente, lo sumerge, ¿no? Le falta la respiración, entonces quiere salir a flote, sale y vuelve a hundirse. Es una situación muy complicada y desesperante. Entonces, él, al final lo que prevalece prácticamente es la intención o las ganas de querer salir, de vencer de esa situación, ¿no? Entonces, llega un momento que todo se vuelve tranquilidad, que todo se vuelve, hay una calma que tanto ansiaba, y es cuando el aspirante ha vencido esa prueba. Y nos dice el maestro Johansson que quien quiere realmente vencer conciencialmente esta difícil prueba del elemento agua, deberá sentirse libre y feliz en cualquier circunstancia, en la riqueza o en la pobreza, ya entre santos o entre delincuentes.
agradecer el pan que nos brinde un campesino, así como el banquete de un gran señor, nos dice. Disfrutar pues del lecho mullido de un gran hotel y agradecer a Dios cuando por techo se tiene el estrellado cielo y la dura tierra es el único lecho. Solo quienes son capaces de disfrutar todas las ocasiones bellas y tristes, alegres y dolorosas que brinda la vida, solo quienes se forjan en la constante lucha por la vida, quienes han aprendido a sacar un buen partido y mejor provecho de las peores adversidades y quienes no sucumben ante la comodidad y los placeres, se hallan ampliamente capacitados para vencer esta terrible prueba. Pues prácticamente ahí nos damos cuenta de aquella persona que no tiene estas cualidades, ¿no? Que es probada ante los problemas de la vida, entonces jamás va a poder experimentar este tipo de situaciones, ¿no? Jamás va a ser probado. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando, por ejemplo, nos invitan a un lugar, a unas amistades y vemos pues que vive cierto tipo de pobreza, no podemos estar criticando, no podemos estar renegando de la situación. Asumamos las cosas con amor, ¿no? La situación hay que saber entender, comprender la situación de las amistades que nos invitan a cierto tipo de ambientes, ¿no? Entonces, y para poder desarrollar esas cualidades, tenemos que despertar conciencia. Solamente la conciencia es la que va a comprender y va a superar ese tipo de situaciones. En este caso, los elementales que nos prueban en esta situación son los elementales del elemento agua, con las ondinas, ¿no? Las sirenas, son los elementales que reciben instrucciones para poder realizar estas pruebas, ¿no? Para poder someter estas pruebas al aspirante. Otra de las pruebas que tiene que pasar el aspirante serio, esas son las pruebas del elemento aire. Entonces las sílfides, las hadas son las que preparan este tipo de pruebas, ¿no? Y nos cuenta una experiencia, el maestro Johansson nos dice pues que el aspirante, por ejemplo, es llevado, ¿no? De repente a una playa, ¿no? Es llevado a una playa y va disfrutando del ambiente, todo muy tranquilo, y de un momento a otro el viento empieza a soplar con más fuerza, ¿no? Y ya no puede ponerse en pie, ¿no? Y ve cómo vienen vientos huracanados y de un momento a otro los árboles son arrancados del suelo. La situación es muy desesperante, ¿no? Y ve que inclusive él es levantado por los aires, el mismo aspirante es levantado por los aires, ve además a muchas personas que también están en lo alto, y de un momento a otro deja de haber esos vientos huracanados y el aspirante empieza a caer, ¿no? Imagínense caer de lo alto, ¿no? Y es un momento muy desesperante, dice, para el aspirante que no sabe qué hacer porque sabe que va a impactar contra el suelo, ¿no? Pero el verdadero aspirante tiene que tener paciencia, tiene que saber que va a vencer esa prueba. Entonces empieza, cuando ya falta cierta distancia para impactar contra el suelo, antes de caer en la desesperación, porque sabe que va a vencer, algo sucede, ¿no? Algo sucede que hace que el aspirante, que realmente está capacitado para vencer esta situación, es depositado en la tierra o en el suelo de una manera muy tranquila, suavemente es depositado, ¿no? Y cae de pie de una manera tranquila. Pero aquellos aspirantes que no pasan esta prueba, no, ¿no? Realmente son porque son aquellos que no desesperan, ¿no? Aquellos que se desesperan en los vaivenes de la vida, ¿no? Que temen a la pobreza, ¿no? Aquellos que no tienen paciencia, ¿no? Son aquellos que no van a pasar este tipo de prueba. Entonces, esta es la segunda prueba prácticamente. Los que no logran pasar esta prueba son aquellos que tienen mucho apego a las cosas materiales, a las riquezas, aquellos que temen a la pobreza y que piensan solo en sí mismos,
aquellos que carecen de iniciativa y cómodamente se apegan a las normas degeneradas, aquellas personas egoístas, sin compasión, son aquellos que no superan este tipo de pruebas. Entonces hasta ahí nos vamos dando cuenta pues que todo lo que sucede en la vida está relacionado con este tipo de pruebas. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, ¿no?, está relacionado con este tipo de pruebas, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta, pues si una persona dice que ha pasado por la prueba del elemento aire y nos damos cuenta que es una persona, ¿no?, que tiene mucho apego a lo material, ¿no?, que le gusta acumular riquezas, simplemente es una persona que está mintiendo. En esas condiciones no se va a poder superar este tipo de pruebas. En la siguiente prueba, que es la prueba del elemento tierra, una experiencia que nos habla el maestro Johansson en su libro, nos dice pues que el aspirante que es sometido a este tipo de prueba le llama la atención, de repente está cerca de unas montañas y le llama la atención una gruta o una cueva, ¿no? Y en eso se acerca y se va adentrando un poco más y ve unas figuras, unos jeroglíficos en las piedras, y sin querer se va adentrando cada vez más, y se ha alejado de la entrada principal. Entonces empieza a agitarse la tierra, un poco de temblor, la entrada principal se ve obstruida por grandes rocas que caen, y el aspirante no sabe qué hacer en ese momento. Se le ocurre seguir avanzando y buscar un tipo de salida, ¿no? Y sigue moviéndose la tierra, sigue agitándose, van cayendo más piedras que le hacen daño al aspirante. Y de momento a otro ya no puede respirar porque el polvo, ¿no? El polvo hay mucho polvo y tampoco puede ver porque todo el polvo hace que caiga, que se haga más daño. Un momento muy desesperante para aquel que no está capacitado para pasar este tipo de pruebas. Entonces lo que hace este aspirante es querer salir de esa situación. Ve la posibilidad ¿no?, de ir cierta dirección porque alguna piedra se ha caído y ve la posibilidad que por ahí puede salir. Entonces se va hacia ese lugar, es como una cueva larga, va avanzando, y de momento a otro se da cuenta que tiene que arrodillarse para seguir avanzando, ¿no? Sigue avanzando y ya no se va a arrodillar, se va a tumbar al suelo. Entonces se vuelve toda la gruta como un embudo. Quiere seguir avanzando, pero ya no puede. Y queda atrapado con los brazos extendidos, queriendo salir. Imagínense, los que no pasan por esta prueba prácticamente se sienten sometidos como si fuera una tumba y ven que van a morir. Pero aquel aspirante que realmente está preparado para este tipo de pruebas, dice el maestro pues que sigue adelante, no se da por vencido. Con los dedos al menos sigue moviendo, sigue abriendo ese camino, ¿no? Con los dedos ensangrentados, con las uñas va arañando la tierra, dice. Tanto es esas ganas de querer vencer, que se va abriendo poco a poco camino con las manos y sigue avanzando a duras penas. De un momento a otro ya puede ponerse al menos de rodillas y luego se va poniendo de pie. Y se da cuenta que ha podido salir de esa situación, ¿no? Entonces es así como los elementales de la tierra, los duendes o los gnomos, prueban al aspirante, ¿no? Esta difícil prueba puede ser vencida fácilmente por quienes en la escuela de la vida aprenden a sacar el mejor partido posible de las peores adversidades. Son aquellos que, pese a las enfermedades, han logrado sanar a otros, lo dice el maestro. Son los que en la miseria dieron a otros el único pan que les quedaba. Son los que sacrificaron a sí mismos en favor de los demás, quienes consiguen salir victoriosos de las entrañas mismas de la tierra. Entonces nos damos cuenta que para cada tipo de prueba de los elementos tenemos que tener ciertas cualidades. Y esas cualidades o facultades solamente las tiene la conciencia, el ego no. La siguiente prueba es del elemento fuego.
También nos dice el maestro Johansson que en una de las experiencias el aspirante es llevado, por ejemplo, a una playa y hay un mar, todo está un ambiente de repente veraniego y empieza a hacer mucha calor. El aspirante tiene mucha calor. Entonces decide darse un baño en el mar, en el agua. Y cuando entra en el agua se da cuenta que está caliente. Y va calentándose cada vez más y se ve sofocado. Entonces quiere regresar a la playa. Logra salir a la playa y se da cuenta que la arena está caliente. Las palmeras empiezan a incendiarse, a quemarse y a lanzar llamas de fuego que le hacen daño al cuerpo del aspirante. Se convierten como una antorcha, nos dice el maestro, ¿no? Y el aspirante quiere salir de esa situación, ¿no? Ve que la arena se ha convertido prácticamente en fuego. Entonces ve como única salida volver al agua, ¿no? Y se sumerge nuevamente al mar y es peor, ¿no? Es más complicado, el agua está muy caliente, prácticamente no puede respirar, ¿no? El agua está muy caliente que se va a ahogar y agua caliente entra por su cuerpo y cuando sale a flote respira aire caliente. Una situación muy complicada, dice, ¿no? Tanto así que ya su piel, su cuerpo huele a carne quemada, dice. Pero las ganas de vencer, las ganas de salir de esa situación le hacen prácticamente tener más perseverancia, ¿no? Entonces el verdadero aspirante que sale de esta situación se encomienda a su Padre, se encomienda a aquello que es Dios, ¿no? Un momento de tranquilidad a pesar de la situación, se encomienda a su Padre. Y después de esto le cae una gota de agua en la cabeza, en la cara. Y seguido a esto empieza a caer una lluvia que apaga todo el fuego y el aspirante sale prácticamente victorioso de esta situación. Las heridas que tenía son sanadas de manera milagrosa y el aspirante es conducido por los maestros y los grandes iniciados hacia una ceremonia donde es eh, prácticamente se le da la bienvenida, ¿no? Por haber superado este tipo de pruebas. Imagínense, situaciones como esa eran las que vivían y se viven actualmente en los mundos internos, ¿no? Y para la prueba del elemento fuego es tan difícil que solo pueden sortearla aquellos que no son presa fácil de la ira, de la cólera y de la sensualidad. Todos aquellos pasionarios, iracundos, coléricos, etcétera, fracasan inevitablemente en esta ígnea barrera. Quienes aman el revanchismo, la venganza, el odio, no vencen esta terrible prueba. En cambio, aquellos que han aprendido a besar el látigo del verdugo, a entregar la otra mejilla, a amar a los enemigos, a cultivar la serenidad y la dulzura, a sofocar así el fuego de la violencia y la lujuria, ellos se han forjado como atletas de la castidad. Eso sí pasan por esta magnífica experiencia, ¿no? Entonces, son estas las 4 pruebas que a lo largo de los años, de todos los tiempos, se ha vivido, se ha experimentado por aquellos aspirantes serios, ¿no? Pero cabe la pregunta, ¿cómo, cómo pasar? ¿Cómo al menos ser un aspirante? ¿Cómo al menos ser probado, ¿no? Entonces la única manera es pidiendo prácticamente los 5 valores de la Autoridad Cruz para desarrollar nuestra conciencia, porque como ego no vamos a llegar a ningún lado. El ego solamente quiere satisfacerse, quiere sucumbir ante la fornicación al final. Entonces, la diferencia está ahí, que como conciencia, como aquella persona seria que quiere desarrollar su conciencia, quiere despertar, a esa persona sí va a tener la oportunidad de ser probada, va a tener la oportunidad de experimentar este tipo de pruebas. Y solamente es el comienzo, porque estas pruebas preparan
al aspirante para que entre al camino de la iniciación también. Y sigue probando, y sigue siendo probado constantemente. Entonces, ahí vemos la relación que hay de nuestra forma de ser, cómo nos comportamos ante los problemas de la vida. Entonces, si nos damos cuenta de esta situación, si nos damos cuenta pues que nuestra misma forma de reaccionar ante los problemas son como pruebas posiblemente de los elementales, entonces nos preocuparíamos, o al menos nos ocuparíamos para poder comprender y para poder superarlas, ¿no? Pero como estamos en una situación de inconsciencia, no nos damos cuenta y empezamos de repente a renegar o a discutir o a odiar, ¿no? En ese tipo de situación, con ese tipo de características, con esa personalidad no vamos a llegar a ningún lado. Nos dice también el maestro Don Johansson que estas pruebas, como se ha dicho, nos preparan para ese camino de la iniciación, ¿no? Pero quienes llevan una vida normal, entre el vicio, la degeneración, las fiestas, la vagancia, ¿no? Quienes son incapaces de resistir las tentaciones, aquellos que ceden fácilmente a las insinuaciones lascivas, a los espectáculos obscenos, a las revistas eróticas, aquellos enceguecidos por el orgullo, por el desprecio de semejantes, que no pueden cultivar la humildad, aquellos que son víctimas del que dirán, esos que buscan siempre la aprobación de los demás, aquellos cobardes frente a la vida y la muerte, en fin, todo aquel que no aprende a sufrir con paciencia y sin resignación, aquel que solo quiere hacer su voluntad, no puede aprobar las difíciles pruebas de la cátedra superior, de las pruebas elementales. Entonces es preciso, ¿no?, para pasar las pruebas indicadas, ¿no?, despertar la conciencia, esforzarse al menos por ese ansiado despertar. Cuando alguien pasa por estas terribles pruebas o barreras del sendero probatorio, no lo anda comentando por todos lados y con medio mundo. O sea, no dice nada. Estas pruebas son muy íntimas y muy concienciales. Si alguien las ha experimentado, no va a estar hablando y diciendo. Pero siempre hay gente que dicen que han sido probados, como he comentado antes, ¿no? Esos son solo unos ilusos, ¿no? Son mentirosos que no han experimentado nada prácticamente. Ahora, haber pasado por las pruebas enunciadas no significa haber recibido ninguna iniciación. Estas pruebas solamente nos preparan, no nos preparan, son pruebas que nos preparan para seguir avanzando y entrar al sendero de las iniciaciones de misterios menores, iniciaciones de misterios mayores, ¿no? Y estas pruebas solamente las pasa la conciencia. El ego no pasa por estas pruebas, ¿no? Es el Padre quien libera al Buddhata y prácticamente hace que pase por estas pruebas, ¿no? Entonces, resumiendo, amigos, ¿qué necesitamos? ¿Qué precisamos para poder al menos conocer o experimentar estas pruebas? O al menos comprenderlas, ¿no? Porque hay veces experimentamos ciertas situaciones y no nos damos cuenta y seguimos con nuestra vida rutinaria. Pero cuando trabajamos en los 5 valores, reaccionamos y decimos, no, ante cierta situación no he debido comportarme así, no he debido reaccionar así. ¿No? Entonces hay que reflexionar de nuestra situación, de nuestra reacción ante las circunstancias de la vida, ¿no?, para poder al menos trascenderlas. ¿Y cómo trascendemos esta situación? ¿Cómo trascendemos todas las problemáticas o las adversidades que nos presenta la vida diaria? En la obra de los Akurus nos enseñan prácticamente que es a través de los 5 valores. Solo aquel que vive estos 5 valores va a poder experimentar, va a poder desarrollarse o aspirar a despertar conciencia, ¿no? Esos 5 valores se resumen en vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida es la práctica de la transmutación sexual en sus 3 modalidades, la práctica unipolar, bipolar y la transmutación integral, ¿no? Solo aquel que
que practica o aprovecha esta energía, ¿no? Va a poder experimentar el valor de la muerte del ego. En una primera etapa, controlando prácticamente, controlando al ego, que no se manifieste. Y más adelante, con la transmutación integral, es cuando se puede dar muerte al ego, ¿no? Con esta energía de transmutación es la que prácticamente va a alimentar a la conciencia, y esta energía tiene que ser aprovechada, ¿no? Y no dejarla prácticamente ahí, porque muchos que pueden practicar transmutación y luego ante una situación no reaccionan como deben ser. El valor del amor es compartir este conocimiento que nos hará libre, ¿no? El valor de la libertad es vivir como conciencia, vivir no como ego, ¿no? En la enseñanza de la Orden de los Cruz nos enseñan vivir el IAU-OM, vivir lo que es identidad, actividad y ubicación, ¿no? Identificarnos no como ego, como conciencia más bien, ¿no? Darnos cuenta de lo que estamos haciendo en todo momento, si eso lo que estamos haciendo es digno de ser de una conciencia o es una actitud egoica, y ubicarnos y saber dónde estamos, en qué plano físico, mental, astral, ¿no? Y el valor de la sabiduría es hacer siempre, siempre la voluntad del Padre, la voluntad de aquello que es Dios, ¿no? Entonces, viviendo estos 5 valores, vamos a poder realmente despertar conciencia y empezar ese camino de la iniciación, cuyo primer paso es la prueba de los elementales de la naturaleza, ¿no? Las pruebas que hemos escrito el día de hoy, en base al libro La Iniciación Rosacruz del maestro Onye Wanson. Hasta aquí, amigos, es la conferencia de hoy. Vamos a pasar a una etapa de preguntas, ¿no? Y responderemos de acuerdo a nuestras posibilidades. Si alguien tiene alguna pregunta, una duda o un aporte, podemos participar en este momento. Ya todos pueden habilitar su micrófono, entonces si desean formular sus consultas, muchas gracias, Héctor. Si desean formular sus preguntas, ya pueden habilitar su micrófono o también pueden hacernos llegar su consulta a través del chat que tienen en la parte inferior de la pantalla. Asimismo, nuestros amigos que nos están viendo por Facebook pueden de la misma manera enviarnos su consulta a través del chat en vivo. Ya tenemos una consulta de Eder a través del chat de Zoom. Vamos a dar lectura al mismo. Sí, por favor. Que dice, buenas tardes, Héctor. En realidad son pruebas muy duras y de sobrevivencia. Ese es, bueno, si es la consulta o comentario de Eder. Sí, son pruebas muy, muy difíciles, muy complicadas, como se ha explicado, para el ego o para esa legión que llevamos dentro. Es muy complicado, muy difícil porque no quiere saber nada. Pero cuando uno va practicando, al menos los 5 valores, va transmutando su simiente, poco a poco va desarrollando las facultades de la conciencia de una manera pequeña, pero va avanzando, ¿no? Y se va dando cuenta que no es complicado, ¿no? Al menos las pruebas para ciertos niveles no son difíciles, como dice el maestro Llevando para aquellos que aspiran, aquellos que quieren realmente despertar o desarrollar su conciencia, ¿no? Aquellos que serios aspirantes, las pruebas son de acuerdo a su nivel, ¿no? Y no dicen pues que son fáciles, pero para aquellos iniciados, aquellos que han avanzado, las pruebas son de acuerdo o más complicadas, más difíciles. Pero no hay que tener miedo, no hay que pensar en la dificultad, hay que pensar en que esto se puede superar. No hagamos caso del ego prácticamente, que no quiere saber nada de estas pruebas. Entonces con eso al menos se aclara un poco el comentario, ¿no?
Sí, gracias Héctor. Hay una consulta a través de Facebook, tenemos otras consultas más de Zoom. Vamos a dar lectura, por favor, a Sí. nuestro amigo en Facebook, es Da Vinci, que dice, ¿las pruebas del agua son de tipo sexual? Las pruebas del agua, como hemos desarrollado ahí, entendemos pues que tienen que ver con nuestra forma de comportarnos ante ciertas situaciones, ¿no? Pero la parte sexualidad, lo que es sexualidad, el ego prácticamente siempre lo va a llevar a lo que es fornicación. Si entendemos por sexualidad lo que es la sexualidad bien entendida, ¿no? Que es la ciencia de las transmutaciones, entonces esas ciencia o esa transmutación es un alimento para la conciencia, ¿no? Es el alimento que va a hacer que desarrolle sus cualidades y es el que va a hacer que supere estas pruebas. Pero si entendemos como sexualidad la que conocemos comúnmente, es una sexualidad mal vivida que nos lleva a derramar nuestra simiente, que es la fornicación prácticamente. Ese tipo de sexualidad lo único que va a hacer es alimentar al ego. Y el ego como tal no va a pasar estas pruebas, no va ni siquiera a experimentar. Más o menos es lo que puedo responder a esa pregunta. No sé si está bien o podemos de repente ampliar. Gracias Héctor. Vamos a dar lectura a las consultas de Zoom. Que dice María Luisa, ¿qué papel tiene la alimentación en este proceso, ¿no? En este proceso iniciático? ¿Hay que abandonar comer animales? Esa es una pregunta. Bueno, son dos preguntas según, esa sería la primera. Y seguido dice, ¿y las transfusiones de sangre de un humano a otro? Es la otra consulta. Sí, con respecto a la alimentación, ya en unas charlas anteriores se ha comentado acerca de la alimentación del verdadero, o la alimentación del esoterista, ¿no? De aquel aspirante al menos, cómo debe ser su alimentación. Obviamente la alimentación que llevamos o que tenemos o que vivimos a diario, lo que vemos, una alimentación artificial, no ya muy procesada. Nos recomienda prácticamente comer verduras, comer cosas frescas, ¿no? Muchos no podremos o no podrán dejar la carne, comer carne no como animales, al menos saber comer carne de repente una vez a la semana, no muy seguidos. No sé si a eso se refiere con respecto a la alimentación, pero eh, para realmente saber comer, saber alimentarse, hay que conocer prácticamente lo que la misma naturaleza nos puede brindar, ¿no? Muchos estamos sometidos por la propaganda, por la propaganda de difusión de la alimentación inadecuada, alimentación artificial que vivimos a diario, ¿no? La otra prueba era, la otra pregunta era, no recuerdo, a ver, lo voy a ver. Las Sí, transfusiones de sangre, ¿no? sí, las transfusiones, o sea, yo creo bueno, María Luisa desea saber qué es lo que dice o lo que dice el maestro Myoamson acerca de las transfusiones de sangre, si, por ejemplo, podemos recibir sangre de otras personas. Sí, hasta donde yo recuerdo, no era recomendable prácticamente, no era recomendable, cada uno tiene lo suyo. Creo que cuando uno hace transfusiones de sangre está a la vez transfiriendo, no recuerdo muy bien, a ver si me puedes ayudar ahí en eso, Laura, creo que también transfiere cierto tipo de eh, actitudes egoicas, algo así, ¿no? Sí, claro que sí, Héctor. Lo que dice el maestro Myoamson es que la sangre es un fluido muy, muy especial. Y que, bueno, ya lo menciona el maestro Huiracocha también en su libro, la novela Rosa Cruz, hace alguna referencia, por ejemplo, de un señor que había donado su sangre a varias personas y que más adelante experimentaba, inclusive lograba sentir cómo esa persona estaba sufriendo en el momento de su muerte. Entonces el maestro dice que la sangre se transmite en eso que son los yoes.
Entonces ya tenemos suficiente con nuestro propio ego, con los millones y millones de yoes que tenemos que eliminar. Y encima, por ejemplo, al recibir una transfusión, estamos recibiendo también todos esos componentes egoicos de esa persona. Y que algún día vamos a tener que eliminar, ¿no? Vamos a tener que decapitar, eliminar bueno, a medida que vamos avanzando en el sendero, pero es como, digamos, uno aumentarse más el trabajo. Ahora, no solamente se queda así, dice el maestro, con el tiempo esa persona inclusive puede ir experimentando una serie de cambios en su conducta. Por ejemplo, alguien que no fumaba y ha recibido, por ejemplo, la sangre de un fumador. Con el tiempo posiblemente puede inclusive llegar a sentir el deseo de querer fumar. ¿Por qué? Porque ese yo que ha ingresado a través de su sangre puede motivarle, ¿no? A querer, por ejemplo, iniciar en el vicio del cigarro. Entonces es por esa razón que en la Orden Rosa Cruz, el maestro Miyam afirma que no por ningún motivo estamos de acuerdo con las transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Fundamentalmente, dice el maestro, porque son innecesarias. Las transfusiones de sangre, a pesar de lo que digan los médicos, no han salvado la vida de nadie. E inclusive existen muchas reacciones adversas cuando uno recibe una transfusión y eso mismo, esto también lo saben los médicos por los diferentes subtipos de sangre que tenemos. E inclusive muchas veces solicitan que sea de un hermano o de la misma madre o mismo padre que se reciba y que tenga el mismo tipo de sangre para no causar una serie de reacciones alérgicas. Cuando una persona, por ejemplo, se ha salvado al recibir una transfusión de sangre, no se ha salvado, dice el maestro, porque ha recibido la sangre, sino porque debido a como manifiesta él, todos tenemos la hora, el día de nuestra muerte establecidos por ley. Entonces no era en el momento, no era la ley de que esa persona tenía que fallecer. Para una persona, por ejemplo, que se rehúsa a recibir una transfusión de sangre y muere, no va a morir porque no ha recibido la transfusión, sino porque tenía que ser así, así estaba establecido. Aunque parezca un poco dogmático, nos dice el maestro Mioam, eso que son las leyes de la vida y de la muerte están regidas por estos ángeles, ¿no? De la vida, ángeles de la muerte. Y la sangre en este sentido no coadyuva, no ayuda en ningún momento a la recuperación de la persona. Al contrario, es más bien su influencia es muy negativa y por lo tanto deben evitarse, ¿no? Actualmente es un negocio, ¿no? La sangre es un negocio porque la sangre se vende. Uno dona la sangre, pero cuando va a donar la sangre uno tiene que pagar por los análisis y la persona que va a recibir la sangre también está pagando por esa sangre. Entonces es un gran negocio también a nivel mundial. Eso es lo que podría responder esto. Gracias, Laura, por tu aporte, que es interesante conocer prácticamente lo que nos dice el maestro Johansson acerca de este tipo, ¿no?, de preguntas, ¿no?, acerca de la sangre. Porque entiendo también que la sangre misma se puede regenerar, uno mismo puede regenerarse. Hay puntos, como los huesos, creo, ciertos puntos donde la sangre se puede regenerar por sí. No, el mismo cuerpo regenera la sangre prácticamente. Sí, evidentemente es así. Así es, Héctor. Hay una manito levantada. Si desea, por favor, el número 305 puede Sí, habilitarse el micrófono. sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería tomarme también esa referencia y las personas que le hacen la transfusión, no, las operaciones o cambio de órganos, también podemos tomar ese concepto que están hablando sobre la sangre. Entiendo que sí, que también, ¿no? Y como ya lo ha explicado Laura, tenemos un tiempo ya preestablecido, ¿no?, de vida prácticamente, ¿no? Entiendo también que los órganos al transferirse o a cambiarse o a donarse también influyen, ¿no?, porque son o pertenecen a otro tipo de personas con su propio mundo de yoes, con su
con el ego establecido prácticamente que pueden prácticamente alterar o modificar la conducta de la persona, como lo ha explicado Laura, ¿no? Entiendo que sí también. Sí, Héctor. Asimismo, menciona el maestro que toda transfusión de órgano es una violación también a la ley. Esa persona posiblemente se está extendiendo su vida, ¿no? Tal vez al recibir un hígado o un riñón, pero es una transgresión a eso que es la ley en una próxima vida, entonces va a tener que pagar por ello. Pero sobre todo lo que él menciona, que algo que es muy, muy delicado, sobre todo son las transfusiones de corazón. Porque el corazón es un órgano, bueno, no es solamente un órgano en sí, sino que es un templo. Y cuando alguien recibe una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, o ya se interviene quirúrgicamente eso que es el corazón, hay una violación a eso que es nuestro templo corazón. Y ya la persona no va a ser la misma de antes. Entonces, algunas ocasiones, algunos aspirantes han consultado acerca de esta situación, si ellos, por ejemplo, ¿qué pasaría si fueran sometidos a una cirugía? En caso de personas que tienen algún problema cardíaco, y el maestro lo que ha recomendado es llevar una vida lo más sana posible y no permitir por ningún motivo que haya ninguna operación quirúrgica del corazón. Inclusive lo que él ha mencionado es que muchas personas después de la cirugía quedan muy, muy dañadas, ¿no? Si bien posiblemente han extendido su vida, pero después generalmente los efectos secundarios de este tipo de cirugías son realmente terribles, ¿no? Y a veces, bueno, eso tiene que ser valorado por cada persona, pero eso es lo que afirma el maestro. Gracias, Laura, por tu aporte. Y creo que Bien, todo nace del miedo que tenemos a la muerte o de repente las enfermedades, ¿no? Porque nadie quiere mucho, el ego no quiere morir, ¿no? No quieren enfermarse, inclusive no quieren padecer, pero todo depende de la vida que llevamos, ¿no? es así, Héctor. Sí, tenemos una consulta de Da Vinci a través Sí. de Facebook, pero antes había un comentario de Eder que era referente a la consulta que hizo y decía, me refiero en el aspecto material. En realidad yo creo que ya se tiene que tener un alto dominio de espiritualidad para dominar los aspectos materiales. O sea, más o menos se refiere a que uno para pasar estas pruebas elementales tiene que haber alcanzado un alto grado o dominio de su espiritualidad. Así es correcto. Mm, Pero todo es a su nivel, ¿no? Lo que nos dice el maestro es todo a su nivel, ¿no? Continuamente, día a día, somos probados por estos elementales. Hay una consulta, ahora sí damos lectura a la Sí. consulta de Da Vinci que dice, si no pasamos la primera prueba de los elementos, ¿hasta cuándo nos la vuelven a poner? Esa es una de las consultas. Y otra es, ¿cuántas oportunidades en una vida nos dan para pasar la prueba? Sí, interesante la pregunta. Según el maestro Johansson, estamos prácticamente constantemente experimentando, constantemente, no es que solamente nos prueba una sola vez, constantemente estamos siendo probados en nuestra vida diaria, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de cómo nos vemos ante algún tipo de adversidad o problema, cómo reaccionamos, ¿no? Es cuando estamos siendo probados prácticamente, o sea, no es un día o dos, constantemente a lo largo de nuestra vida, ¿no? La otra pregunta era, no recuerdo, a ver. Te la vuelvo a leer, que es Sí, sí, sí. ¿cuántas oportunidades nos dan en una vida para pasar la prueba? Oportunidades. Había, eh, creo que son, según el libro La iniciación de Rosa Cruz de la maestra Johansson, constantemente estamos siendo probados, como se ha dicho. Oportunidades tenemos varias, si fracasamos en una, podemos seguir esforzándonos, ¿no? Es que tenemos que darnos cuenta, tenemos que vivir IAU, tenemos que vivir el valor de la libertad para darnos cuenta cuando una acción egoica se ha manifestado en nosotros, entonces para poder trascenderla más adelante. Entonces, si no vivimos esta disciplina, no vivimos estos valores,
vamos a ir cayendo constantemente a diario, ¿no? Y oportunidades tenemos varias, todos los días prácticamente. No sé si eso resuelve o responde a vuestra pregunta. Sí, Héctor, muchas gracias. No sé si alguien desea consultar algo más a través de Zoom. Si tenemos una consulta, bueno, pues bien larga, vamos a dar lectura de Einar, que dice, primero, muchas gracias. Gracias a usted, Einar. Estas son sus preguntas. Dice, cuando dicen que la prueba del agua se realiza en las aguas de la vida, ¿se refiere a que eso se origina en el hogar de la simiente? Es una de sus consultas. La otra consulta es, doy por hecho que estas pruebas se realizan en plano astral y sin aviso. Es otra consulta. La otra consulta es, entiendo que son complejas, pero no imposibles. Aún así, hay que pedir ayuda al padre. ¿Quién es exactamente ese padre? Por los libros supongo que es la madre Kundalini y el padre que mora en secreto. Pero es como pedir ayuda internamente más que externamente durante la prueba, me refiero. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Te vuelvo a leer la primera. Sí. Que dice, cuando dicen que la prueba del agua se realiza en las aguas de la vida, ¿se refiere a eso que se origina en el hogar de la simiente? Sí, entiendo que las pruebas del agua prácticamente están relacionadas con ciertas formas de cómo reaccionamos ante ciertos tipos de adversidad. Pues, como se ha descrito, cada prueba prácticamente se relaciona con nuestra forma de ser, por llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, aquel que es lujurioso no va a poder trascender la prueba del fuego, ¿no? Entonces se refiere con nuestra... no tiene nada que ver con... ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo explicar? Se relaciona prácticamente con ciertos tipos de cualidades que tenemos, ¿no? Para cada cierto tipo de prueba, ¿no? Cuando se habla de la escuela de las aguas de la vida, ¿no? Entiendo pues que aquel que vive o que aquel que transmuta su simiente, que son las aguas de la vida, ¿no? Es aquel aspirante que va a estar capacitado al menos de poder trascender este tipo de prueba, ¿no? A eso se refiere con las aguas de la vida, ¿no? Es una pregunta que se origina en el hogar de la simiente. No, yo pienso que no, que se origine en nuestra simiente. No, la simiente sirve para transmutarla, la simiente sirve para darle alimento a la conciencia y sea la conciencia que se fortalezca y venza y salga victorioso en este tipo de prueba, ¿no? Doy por hecho que estas pruebas se realizan en plano astral y sin aviso. Según el maestro Yewanzo nos dice pues, que estas pruebas se realizan constantemente en los mundos internos. Mundos internos se refiere en el plano astral, mental, causal, ¿no? Pero no podemos darnos cuenta, no podemos saber si estamos siendo probados porque estamos prácticamente sometidos por el ego. Primero o sea, es un poco complejo, ¿no? Porque muchos quieren saber muchas cosas, si suceden o no suceden, pero en el estado que estamos no nos vamos a dar cuenta de nada. Tenemos que aspirar a ese despertar, tenemos que practicar, porque si no practica va a vivir simplemente de fantasías, va a llenarse de teorías, ¿no? Lo principal es experimentar, vivir, y la única forma es prácticamente practicando, viviendo los 5 valores, ¿no? Transmutando su simiente, tratando de controlar al ego. Es así, ¿no? Como va uno realmente a darse cuenta si está siendo probado o no. Es algo muy íntimo, muy personal. Aquel que, como se ha dicho, aquel que experimenta esto no lo va a decir, no lo va a estar divulgando, ¿no? Sí, entiendo que son complejas, pero no imposibles. Como se ha dicho, pues el ego siempre pone excusas. Va a decir no puedo, son complicadas, son muy difíciles o son imposibles de pasar. Pero cuando se trata de un aspirante serio, alguien que realmente quiere despertar conciencia, alguien que vive o alguien que pone en práctica ese conocimiento, entonces lo va a poder pasar sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ¿no?
y siempre va a ser, va a estar ayudado, va a estar apoyado por su real ser, por su padre. ¿Quién es el padre exactamente? Nuestro padre es aquello que es Dios, digámoslo así. Tiene que ver con otra parte, una charla muy interesante que se ha brindado, ¿no? Porque nosotros prevenimos de una divinidad, por llamarlo así, ¿no? Somos una chispa o una pequeña parte de ese ser como conciencia, pero está dormida, no se manifiesta, ¿no? Entonces, el Padre envía constantemente impulsos a su Hijo, a la conciencia que somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando el Hijo realmente reacciona y quiere despertar, normalmente a veces es por casualidad o por merecimiento, se contacta o llega a este conocimiento o se relaciona con un iniciado de repente o con un grupo de estudios de la Rosa Cruz y empieza prácticamente a trabajar y a darse cuenta pues que realmente quiere despertar, ¿no? Entonces es el Padre que mora en secreto, es el que envía esos impulsos para que el Hijo despierte. Entonces hablar de esto, o sea, no se puede conceptualizar lo que es Dios, ¿no? En la situación que estamos no podemos rotularlo o decir pues así es, esto es Dios, ¿no? Para eso primero hay que trabajar mucho conciencialmente, ¿no? Entonces, de manera de resumen podemos decir que el Padre de que tanto se habla eh, es eso, esa mónada divina le llaman Maestro Johansson, de donde provenimos, ¿no? Es como un árbol que ha sido agitado y las hojas que caen somos nosotros, ¿no? Algún día tenemos que regresar a ese árbol por llamarlo así, ¿no? Y el Padre es dual, ¿no? Es dual, también está la Divina Madre, Kundalini, es la otra modalidad de eso que es Dios, ¿no? Eso es lo que entiendo. Y pedir ayuda al Padre. El Padre siempre nos va a ayudar, siempre nos va a brindar ayuda. Y aquellos que tienen hijos se dan cuenta, ¿no? Que siempre van a querer ayudar al hijo o hija. Entonces, esa es lo mismo prácticamente. El Padre siempre está dispuesto a ayudar, pero es el hijo, es la conciencia que decide querer despertar o querer seguir durmiendo, ¿no? Dentro de la cárcel del ego. No sé si eso aclara o responde un poco a las preguntas, que han sido varias. Sí, dice que sí, muchas gracias. Bueno, tal vez para, si me permites, por favor, Héctor, Sí, acotar algo. Bueno, sí, todo aporte es bienvenido. sí, no es solamente que el maestro nos dice que la información es buena, ¿no? Hay bastante información, uno puede leer bastantes libros, ¿no? Por ejemplo, acerca de esto que son las pruebas elementales, todo ello. Pero para la razón, nos dice, todo puede ser más o menos entendido, comprendido hasta cierto punto, ¿no? Porque hay que saber también leer, nos dice él, ¿no? No se trata de interpretar toda la letra muerta, pero puede hasta cierto punto ser comprendido racionalmente, a través de la lógica podemos comprender. Pero en eso que es el esoterismo, esa información no solamente tiene que ser entendida, no comprendida, sino que tiene que ser vivida, tiene que ser experimentada por uno mismo. Entonces, al hablar de estas pruebas elementales, somos nosotros los que tenemos que experimentar ese tipo de pruebas, ¿no? La información está ahí, esto es lo que nos dice el maestro, esa es la teoría. De la teoría nos dice siempre se va a eso que es la práctica. Y la Rosa Cruz es 100% práctica. Entonces, si uno quiere considerarse realmente un verdadero esoterista, entonces tiene que vivir esa información que está recibiendo, no solamente comprenderla, analizarla o memorizarla, sino sobre todo vivirla. Eso es lo que podría complementar esto. Muchas gracias. Sí, sí, es correcto. Porque de nada sirve pues llenarse de información y no llevar a la práctica, ¿no? Estaremos cayendo un dogmatismo prácticamente. Gracias, Laura, por tu aporte.
Gracias a ti, Héctor. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Vamos a revisar si tenemos más consultas por Facebook. Creo que por el momento no hay más consultas por Facebook. Por Zoom, si alguien desea preguntar, o de lo contrario, ya daríamos por concluida la conferencia. Hemos elaborado, bueno, es extraído del libro La Iniciación Rosacruz, el capítulo pertinente a todo lo que son las pruebas elementales, justamente lo que has expuesto el día de hoy, Héctor. Sí. Entonces he pasado ese pequeño capítulo en formato de PDF y vamos a compartirlo. Ahora mismo se los voy a enviar a través del chat y también a través del chat de WhatsApp también, para los que no están aquí, para que puedan leerlo, ¿no? Leer ahí lo que dice el maestro en su libro, ¿no? No nos está permitido compartir todo el libro, pero sí podemos compartirle esa parte donde está descrita todas las pruebas elementales. Denme un momento a ver si puedo hacerlo por aquí. Me parece bien. Un momentito, por favor. Como el maestro siempre nos recomienda, nos dice pues que todo este conocimiento hay que llevarlo a la práctica. Esa es la diferencia, ¿no?, con otras instituciones que solamente nos llevan a la teoría, ¿no? De teoría no vivimos, ¿no? De teoría no avanzamos, ¿no? El que realmente quiere experimentar esto tiene que practicar y algún día no hablará de los libros, hablará de sus propias experiencias, nos dice el maestro, ¿no? Sí, es así, Héctor. Es mejor dar el fruto de nuestra experiencia, nos dice. Entonces hay que ponernos a la práctica, no manos a la obra. Sí. Acabo de enviarles ya el documento. Entonces lo tienen ahí. Pueden leerlo con calma, estudiarlo. Y si tienen también algunas consultas, pueden hacerlas llegar a través del chat de WhatsApp. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a todos los asistentes y gracias también a ti, Laura. Estaremos avisando para las siguientes conferencias o charlas que se brindan, ¿no? Sí, claro que sí. Justamente Mila de Facebook nos escribe el chat de WhatsApp. Por favor, sí, vamos a enviarles a través del chat de WhatsApp también el documento. Sí, se está siguiendo también a través de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Héctor, a ti por la conferencia. Y bueno, les invitamos cordialmente a seguir participando de las mismas todos los días sábados y los miércoles y viernes en el horario de Latinoamérica. Muchísimas gracias y que tengan todos una bonita noche y bonita tarde para todos los que están por este lado. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias a todos.